Centro de Avivamiento, Casa de Dios, presenta al apóstol Magdiel Morillo. Nosotros en esta mañana vamos a continuar el tema de lo que hablamos el domingo pasado. El domingo pasado hablamos acerca de la importancia de mantener o tener la libertad. Y hablamos de algunos puntos, présteme atención. Hablamos de algunos puntos de la importancia de ser libre. Y yo creo que nadie de los que están acá desean estar atados. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí se alegran por estar atado en alguna área. Yo creo que todos los que estamos aquí deseamos la libertad. La libertad es una de las cosas más lindas que podemos tener los seres humanos. Nosotros los seres humanos fuimos creados para caminar en libertad. No fuimos diseñados por Dios para caminar en atadura. Los seres humanos fuimos diseñados por Dios para caminar en prosperidad. No fuimos diseñados para caminar en miseria. Los seres humanos fuimos diseñados por Dios para caminar en salud, no para caminar en enfermedad. Entonces usted pregunta, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa el otro? Porque nosotros tenemos que entender que el enemigo de nuestra alma viene con un propósito. Él tiene un enfoque: matar, robar, destruir. Diga conmigo, el enemigo tiene un enfoque: matar, robar, destruir. Pero Cristo, diga fuerte, pero Cristo vino a deshacer las obras del enemigo. Entonces, cuando tú descubres que hay algo en tu vida que no proviene de Dios, Dios a ti te dio la autoridad para que deshagas la obra del enemigo que ha estado incubándose dentro de tu cuerpo, dentro de tu vida, dentro de tu finanza, dentro de tu familia, dentro de tu salud. Entonces empiezas a tomar la autoridad, reclama el diseño divino de parte de Dios y tú dices: el diseño de Dios no es que yo esté en esta condición. El diseño de Dios es contrario a lo que estoy viviendo. Y hoy reconozco que aquí en mi vida hay algo que no es de Dios. Reconozco que en mi vida hay algo que no le pertenece a mi cuerpo, porque Dios no lo diseñó de esa forma. Así que tomo la autoridad y vengo con la autoridad de Dios a darle una orden a todo diseño contrario al que Dios ha plasmado dentro de mi vida. Vengo a darle una orden que se quebrante en el nombre de Jesús. Y cualquiera sea el diseño que tú hayas tenido contrario al de Dios, tú tienes la autoridad para poder quebrantarlo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, a veces nosotros llegamos y vemos cosas espiritualmente que han estado afectándonos y la vemos como normal y la tomamos del mismo punto de vista normal como la toman los demás. Todo tiene que ver con lo espiritual. Todo el sistema del mundo se mueve de acuerdo a lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. A veces usted se pregunta: ¿por qué esta miseria? Usted empieza a ver la parte espiritual y a veces tenemos una miseria espiritual en nuestras vidas. Cuando empezamos a investigar nuestra vida, la vida de Dios en nosotros, ha estado demasiada simple, demasiada débil. La vida espiritual de Dios en nosotros ha estado demasiada desconectada de la verdad divina. Y eso trae por consecuencia en el mundo físico algo que nos afecta espiritualmente. Ahora, cuando tú reconoces que todo lo que se mueve a tu alrededor
tiene que ver con lo espiritual, entonces tú tienes que empezar a permear tu ambiente, la atmósfera de tu casa, la atmósfera de tu vida, la atmósfera interna y la atmósfera externa. Tienes que empezar a permearla con un ambiente de victoria y un ambiente de libertad. Tú tienes que aprender a que los aires espirituales de tu alrededor puedan ser transformados de una forma tal que la gente que se acerque a ti también sean invadidos con el mismo ambiente que tú y yo tenemos. ¿Cómo es el ambiente de una persona que está con una situación difícil? Angustia, temor, fracaso. ¿Qué más? Depresión. ¿Qué más? Miedos, temores, inseguridad. Y la gente a veces está caminando con este ambiente tan pesado y no se atreve a tener una acción diferente, sino que alinea su vida a la situación ambiental maligna que está ocurriendo a su alrededor. Dígale al que está a su lado: vas a salir en esta mañana furioso y peligroso contra el reino de las tinieblas. Muévalo con ganas y dígale: de esta mañana vas a salir furioso y peligroso contra el reino de las tinieblas. Porque si tú sigues igual es porque quieres. Dígale al que está a su lado: si tú sigues igual es porque quieres. Porque te vamos a entregar herramientas para que tú te liberes. Dígale: te vamos a entregar herramientas para que tú te liberes de todo ambiente que el enemigo había querido traer a tu vida. Y vas a caminar en libertad. Amén. Entonces, vamos a la palabra. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Esa va a ser una de las bases. Gálatas capítulo 5, versículo 1. El tema que voy a hablar en esta mañana es creando un ambiente de libertad. Creando un ambiente de libertad. Gálatas capítulo 1, 5, versículo 1 dice: está pues firme. Dígalo fuerte: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Todo a la cuenta de 3 lo vamos a repetir bien fuerte. 1, 2, 3. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Jesucristo en la cruz del Calvario produjo en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo libertad total. La mayoría de la gente han asumido el sacrificio de Cristo solo en una área. Jesucristo me libertó de los pecados, y solamente asumimos esa verdad de que Jesús nos libertó del pecado. Yo creo esa verdad. Jesús nos libertó del pecado, pero también la Biblia habla que Jesús, a través del sacrificio de la cruz del Calvario, nos libertó de la muerte. Tercero, Jesús nos libertó de la dolencia y de las enfermedades. Cuando ustedes van a la palabra de Dios en el libro de Efesios, habla la palabra de Dios acerca de la libertad que nosotros recibimos por el sacrificio de Cristo. Cuando tú vas al libro de Isaías capítulo 60 y tú empiezas a ver lo que Jesús iba a hacer, y Isaías lo estaba profetizando antes que aconteciera. Isaías empieza a hablar acerca de todo lo que iba a ocurrir en nuestras vidas sin haber existido todavía Cristo.
Ya el profeta Isaías estaba viendo lo que iba a ocurrir con nosotros y que a través del sacrificio de Cristo nosotros íbamos a recibir libertad en el alma, libertad en el espíritu y libertad en el cuerpo. Dígale al que está a su lado: lo que Cristo hizo por ti, por mí, eso fue total, completo, espíritu, alma y cuerpo. Así que tú puedes tener la autoridad para reclamar tu total libertad. Entonces, cuando tú lees el libro de Isaías y empiezas a ver lo que Isaías estaba viendo de Cristo, él dice: ciertamente Él llevó nuestra dolencia y nuestras enfermedades, y por las llagas de Cristo fuimos. No era que iba a hacer. Ya Isaías estaba hablándolo en un término presente, lo que iba a ocurrir en el futuro. Entonces quiere decir que Isaías estaba convencido que el sacrificio de Cristo sería extraordinario. Isaías no había visto a Cristo. Isaías no había tenido la experiencia con Cristo, pero él ya estaba convencido de que eso era una verdad. Nosotros hemos recibido beneficio de Cristo y todavía se nos hace difícil creer en esa verdad. Entonces caminamos sin la libertad total por causa de nuestra incredulidad. Levántele la mano al que está solo y dígale: despiértate en esta mañana y empieza a reclamar tu libertad. Vamos, muévalo y dígale: despiértate en esta mañana y empieza a reclamar tu libertad espiritual, tu libertad física, tu libertad económica, tu libertad en familia, tu libertad en salud, tu libertad en todas las áreas de tu vida. Tú tienes autoridad para reclamar tu libertad. El mundo espiritual es tan real como el mundo físico. El mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Y yo me atrevo a decir algo, que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Porque el mundo natural es pasajero, es temporal, ¿verdad? Esto se acaba. En cambio, el mundo espiritual nunca se acaba, sigue siempre siendo por la eternidad. Cuando tu ambiente en el mundo espiritual está formado por ambientes hostiles, por ambientes de enfermedad, por ambientes de problemas, de dificultades, de rabia, de rencores, de ira, de contienda, de pleito, usted tiene que empezar a discernir que hay algo espiritual maligno que ha querido venir a robar tu libertad. Y tú tienes que empezar a enfocarte en la palabra de Dios, que puede producir la libertad de esa circunstancia que tú estás viviendo. Entonces el ambiente se torna, de repente tú dices, como que esto no va a cambiar, como que esto no va a ocurrir nada, no va a ocurrir nada. Yo creo que estoy haciendo oraciones y la oración no está llegando porque la circunstancia sigue igual. Y usted a veces se rinde y no persiste en poder transformar el ambiente espiritual que está viviendo. Pero yo te vengo a decir en esta mañana que cuando tú te paras determinado a cambiar el ambiente de tu casa, a cambiar el ambiente económico de tu vida, a cambiar el ambiente de tu salud, tú te determinas creyendo a la palabra de Dios, yo te aseguro que Dios no te va a dejar avergonzado. Dios es fiel a su palabra. Hay una imposibilidad en Dios, que es la única imposibilidad. Algunos dicen, para Dios no hay nada imposible. Sí hay algo imposible. Y lo único imposible que existe en Dios es que Él mienta. Dígale al que está a su lado: y como Él nunca miente, yo voy a creer a su palabra. Dígale: nunca Dios va a mentir.
Entonces yo voy a confiar ciegamente en la palabra de Dios y sé que la palabra de Dios me va a dar los resultados de lo que ella dice. Yo tengo que creer. La mentira del enemigo siempre va a querer prevalecer sobre la verdad. La mentira del enemigo va a querer oponerse a la verdad de Dios. Y tú vas a tener una lucha diaria. Eso no es de vez en cuando, es diario. Tú estás luchando. ¿Contra qué tú luchas? 3 cosas importantes que tú tienes que escribir en esta hora, con la cual tú te vas a confrontar diariamente. La primera, vas a tener que aprender a luchar con tu misma carne. Todos los días te vas a parar y vas a tener que aprender a luchar con tu carne. Y cuando hablo de tu carne, estoy hablando de tu mente. Cuando hablo de tu carne, estoy hablando de tu alma, de tus sentimientos, de tus emociones, de tus circunstancias, de cosas que internamente empiezan a oprimirte, y tú a veces te adaptas a creer la mentira que el enemigo te pone en la mente. El enemigo te pone en la mente una cantidad de cosas que están contrarias a la palabra de Dios, y tú lo aceptas. Vives caminando con una mentira. Dígale al que está a su lado: caminas con mentira y no te das cuenta. Entonces la gente se creyó la mentira. Camina con una mentira, y esa mentira, al final de tú aceptarla, se convierte en una mentira de verdad. ¿Verdad? Y tú lo crees. ¿Cómo estás? Enfermo. ¿Cómo estás? Arruinado. ¿Cómo estás? Mal. ¿Cómo estás? Y empiezas a declarar por el ambiente que tienes. La semana pasada yo le decía que tú tienes que cambiar el lenguaje, porque el lenguaje cambia y transforma los ambientes. Pregunto, ¿qué hacía Jesús cuando había circunstancias difíciles en su alrededor? ¿Qué hacía Jesús cuando había tormentas a su alrededor? ¿Qué hacía Jesús cuando había paralíticos imposibles de caminar al frente de él? ¿Qué hacía Jesús cuando había endemoniados que estaban atados al frente de él? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús cuando había gente, casos más terribles como el de Lázaro? ¿Qué hizo Jesús en ese momento cuando el ambiente era de tristeza, de llanto, de dolor, de fracaso? Como podíamos decir, ya no hay esperanza, porque tenía 4 días muerto. ¿Cómo usted puede ver ese ambiente? Pregúntele al que está a su lado: ¿será que tú has confrontado un ambiente peor que el que confrontó Jesús? Usted puede haber presenciado un ambiente peor que el de Jesús, pero confrontar un ambiente es pararse firme, transformarlo. Estaba el muerto allí, 4 días muerto. Jesús se para: no temas, Él va a vivir. Ese es confrontar un ambiente de muerte, y ahora Él es la vida. Y Él se para creyendo que Él es la verdad, Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Él creyó eso. Entonces se levanta y empieza a transformarle primero el ambiente en la mente de María y de Marta. Porque María y Marta eran el contacto directo de poder transmitir la fe para que pudiera recibir Lázaro el milagro. Y empieza entonces a transformar. Confronta, dígale al que está, confronta el ambiente. Con ganas, dígaselo con ganas. Confronta el ambiente. Confronta el ambiente.
Entonces viene Jesús, empezó a confrontar el ambiente. ¿Cómo tú confrontas el ambiente? Diga, con una palabra de fe distinta a la que estoy mirando. Mis ojos están mirando un muerto que tiene 4 días. Ya la gente estaba diciendo, no hay esperanza. Ya hiede, ¿cómo lo vas a resucitar? ¿Cómo lo vas a levantar? Es más, la culpa es tuya porque te quedaste demasiado. Si hubieses venido cuando él estaba grave, todavía teníamos esperanza, pero llegaste tarde. Abraza al que está solo y dígale, Jesús no llega nunca tarde, ni se adelanta ni se atrasa. Diga, Jesús llega en el momento preciso. Diga, y hoy se le ocurrió a Jesús llegar a esta casa. Vamos, abraza al que está a su lado. Jesús llega a esta casa para cambiar tu ambiente, para cambiar tu vida, para cambiar tu salud, para cambiar toda tu tristeza. Mire, cuando se predican esos temas, hay una confrontación en el mundo espiritual tan tremendo, porque el enemigo no quisiera que tú supieras esta verdad. ¿Qué hizo Jesús? Confronta la realidad natural con una verdad espiritual. Vamos a repetir esto. Levante su mano y diga, voy a confrontar realidades naturales con una verdad espiritual. Dígalo de nuevo, voy a confrontar la realidad natural con una verdad espiritual. Mi realidad natural es que hay crisis, limitación, enfermedades, situaciones en la familia, conflictos, problemas matrimoniales. Esa puede ser la verdad natural que está empañando mi visión espiritual. Pero cuando yo comprendo, vamos, dígalo fuerte, pero cuando yo comprendo que por encima de la verdad natural hay una verdad espiritual plasmada en la palabra de Dios, yo creo más a la verdad espiritual que a la mentira natural, que aunque está ocurriendo a mi alrededor, no es el plan de Dios contra mi vida. Así que yo puedo ir por encima de la circunstancia y hablarle a la circunstancia, y tengo la autoridad delegada de parte de Dios para poder plantar en lo que estaba deteniendo mi bendición y plantar una palabra de fe que va a traer resultados poderosos. ¿Puedes creerlo? Entonces, ¿qué hago, pastor, cuando tengo una situación difícil y no hallo qué hacer? De repente se pone difícil y mi mente se adapta a lo que dice el médico, mi mente se adapta a lo que dicen los medios de comunicación, mi mente se adapta a lo que está moviéndose en la atmósfera, a la cantidad de palabras negativas que están diciendo. ¿Será fácil eso? Confrontar un ambiente no es fácil. Si fuese fácil, todos nosotros cambiáramos los ambientes rapidito. No es fácil, porque lo primero que es afectado es tu mente, y tú te adaptas, y la gente asume una mentira como la verdad. Camina con eso. La palabra de Dios dice que amaron más la mentira que la verdad. Salmo 109 dice, amaron la maldición. Usted lo va a ver. Salmo 109. Amaron la maldición y esta les sobrevino. No quisieron la bendición y esta se alejó
de ellos. Salmo 109. (17). Póngalo acá. Salmo 109, 17. 17. El 17. ¿Qué dice? Amó la maldición y esta no quiso la bendición. ¿Ustedes creen que hay alguien que puede conscientemente amar la maldición? Así facilito. Para que alguien ame la maldición, tiene que ser alguien que no entiende la revelación de la verdad de Dios. Entonces, como no entendían la revelación de la verdad de Dios, inconscientemente empezaron a amar la maldición. ¿Qué es amar la maldición? Es acostumbrarte al ambiente distinto al que Dios ha determinado o ha diseñado para nosotros, y nosotros tomarlo como algo normal, común y corriente, y decir, bueno, el destino me lo puso así y como que voy a tener que vivir en esta condición. Es una mentira. Eso es amar la maldición inconscientemente. Usted va a tener que hacer una lista. Dígale al que está a su lado, vas a tener que hacer una lista de todas las cosas que no vienen diseñadas por el Padre Celestial. Y vas a tener que pararte a confrontar. Dígaselo fuerte, vas a tener que hacer una lista y tienes que atacar con violencia eso que te ha estado haciendo daño por mucho tiempo. Y vas a tener que tomar la autoridad de Dios y vas a hacer la lista de todo lo que ha venido que no es diseñado por el Padre. Y cuando tú tomas ese diseño y dices, esto no es el diseño de Dios, yo creo que Dios no creó una persona para que viva atada. Yo creo que Dios no creó una persona para que viva enferma. Yo creo que Dios no creó una persona para que viva arruinado. Yo creo que Dios no creó una persona para que viva endeudado. Yo creo que Dios no creó una persona. Entonces rectifico que hay cosas que han estado invadiendo mi territorio, han estado empañando mi visión, han empañado lo que Dios quiere conmigo, pero me levanto con la autoridad de Dios y voy a transformar ese ambiente para bendición. Yo no voy a amar más la maldición, voy a amar la bendición de Dios. Y dice la palabra, amaron la bendición, amaron la maldición y esta sobrevino. No quisieron la bendición y la bendición se alejó. Usted va a tener que amar la bendición de Dios sobre su vida para que la bendición le persiga en todo lugar donde usted vaya. ¿Quieren la bendición de Dios? Levante la mano los que quieren caminar bajo la bendición de Dios. Nuevamente para verlo. Levante la mano los que quieren caminar en la bendición de Dios. Manténgala arriba. Diga, yo quiero caminar en la bendición de Dios. Yo quiero caminar en la bendición de Dios. Dígalo, yo quiero amar la bendición de Dios. Yo renuncio en esta mañana a toda maldición. Renuncio en esta mañana a toda maldición que había venido persiguiendo mi vida, venía persiguiendo mi familia, pero hoy estoy recibiendo una verdad divina que me está haciendo libre, me está libertando, y dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad me va a hacer libre. Yo voy a caminar libre.
la bendición de Dios me va a empezar a perseguir. Profetízalo, dígalo. La bendición de Dios me va a empezar a perseguir. Y si sientes que algo alrededor tuyo te está persiguiendo, como algo que tú sientes que algo te persigue, eso se llamará la bendición de Dios. Va a perseguir tu vida. La bendición de Dios va a perseguir tu vida. Alguien puede gritar: la bendición de Dios va a perseguir mi vida. La bendición de Dios va a perseguir mi vida. La bendición de Dios va a perseguir esta iglesia. La bendición de Dios va a perseguirte. ¿Cuántos lo pueden creer en esta mañana? Ahora, ¿cómo usted puede, pregúnteme, cómo puedo hacer que la bendición de Dios me persiga? ¿Cómo puedo hacer? Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 en adelante, ahí está. Confronta al enemigo con esto. Lea conmigo. Acontecerá. Pregunto, escúcheme, lea y atienda. Acontecerá que si oyeres atentamente, ¿a quién? La voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y vendrán sobre ti, toca al que está a su lado, diga, y vendrán sobre ti todas estas. ¿Qué vendrán sobre ti? ¿Qué vendrán sobre ti? ¿Qué vendrán sobre ti? Ajá, ¿cuántos quieren bendiciones? Pero lo primero que tiene que hacer es aprende a escuchar la voz de Jehová tu Dios. Pastor, pero yo como que soy sordo, yo no sé cómo escuchar la voz de Dios. La voz de Dios tú la puedes escuchar en esta mañana nítida, clara, a través de la palabra que está saliendo de mi boca. Pero la palabra de Dios también la puedes escuchar a través de cada versículo bíblico que tú te paras en la mañana a leer. La voz de Dios va a empezar a salir y va a empezar a impactar tu espíritu. La voz de Dios tú la vas a escuchar tan clara por una cantidad de cosas que van a ocurrir alrededor tuyo, y Dios te va a hablar. Pero cuando tú no aprendes a escuchar a Dios, caminas en la vida escuchando lo contrario. Porque lo que aprendiste a escuchar es las malas noticias. Aprendiste a escuchar lo malo. Aprendiste a escuchar lo negativo. Aprende a escuchar a Dios. ¿Qué Dios dice para ti? ¿Qué Dios ha hablado de ti? ¿Qué Dios te ha dicho? Mire, hay gente que son especialistas para recordar las palabras malas que se le dicen. A mí me ha tocado ministrar gente adultas y están detenidos porque el papá le decía. Una persona ya adulta, detenido porque recuerda lo que los padres le decían o le maltrataban, y todavía eso está allí. Eso es atraso. Usted tiene que aprender a olvidar eso pasado y empieza a escuchar lo que Dios está diciendo en el presente, para que tú tengas un futuro de gloria. Pero no lo que me decían. Es que me acuerdo que me dijeron que yo no servía. Es que me acuerdo que me dijeron que yo no podía. Es que me dijeron, dígale al que está a su lado, aprenda a olvidar lo malo, lo pasado, lo perverso, lo dañino. Olvídelo fácilmente. Olvide el maltrato, olvide el recuerdo del pasado y empieza a trazarte una meta, a escuchar la voz de Dios. Yo quiero escuchar a Dios. Yo quiero escuchar a Dios. Cada mañana quiero escuchar a Dios hablarme. Cada mañana, dígale al que está a su lado, cada mañana tú tienes que aprender a escuchar
escuchar a Dios. Cada mañana tú tienes que aprender a escuchar a Dios. Vamos, que se le grabe esto, dígalo conmigo. Cada mañana tengo que aprender a escuchar a Dios. Cuando Dios me diga algo, eso es verdad, yo lo creo y eso se hará una realidad. Cuando Dios habla, Él habla verdad, Él no habla mentira. Él dice una verdad, yo la creo, camino con esa verdad y esa verdad se hace realidad. Pero ¿qué estás escuchando en la mañana? A Hermes. ¿Qué estás escuchando en la mañana? Adriana Asi, ¿todavía la pasa? Yo no sé si la pasa. A Walter Mercado, el arquitecto de tu sueño. ¿A quién más? Vamos a ver. A la doctora Polo, que ese es un problema. Tú empiezas a escuchar a esa gente y sales angustiado, orando, Padre, Señor, mira esa, y cuando acuerda, Padre, que apaguen ese programa porque ya me tiene perturbado. Problemas. Usted ve en esos programas que hay problemas. Y hay gente que le encanta escuchar esos problemas. Y me identifico con eso, ¿verdad? Me está pasando. Y cuando acuerda está llorando igual como la... Dígale al que está a su lado, aprenda a escuchar la palabra de Dios. Grabe, dígale, grabe en su CD palabras proféticas. Grabe en su teléfono palabras proféticas. Grabe en su reproductor palabras proféticas. Grabe en su computadora palabras proféticas. Graba en su mensaje de texto palabras proféticas. Y invada su vida con palabras proféticas que le levante la fe, que le levanten el ánimo. Grabe en las paredes, grábenlo en todos lados y empiece a cambiar el ambiente hostil de problemas, de miseria, de calamidad, de dificultad. Cámbialo con la palabra de Dios. Dígale al que está solo, estoy cansado de toda esa cantidad de cosas malas. Usted sale para allá, para la calle, ¿y qué consigue? Lo malo, la cosa. No hayamos que hacer estos días. Me mandaron un mensaje de texto horrible. No quiero eso. Mande palabra de vida, palabra de fe, palabra de ánimo, la palabra de Dios. Cuando usted empieza a ver la palabra de Dios no es una palabra de incredulidad, es de fe. Imagínate que llegue y Dios dice, diga el débil. Algunos dicen, eso es positivismo. Es que la palabra de Dios es positiva. Que hay gente que están tomando de una forma incorrecta la palabra positiva porque la basan en su yo, en su mente, en su vida. Nosotros tomamos la palabra positiva creyendo no en nosotros, creyendo en Dios. Porque es Dios en nosotros, la esperanza. No somos nosotros en nosotros. Ahora, el que tiene la palabra positiva y cree que con la palabra y la mente positiva lo logra todo, sin tener la confianza en Dios, allí te puedo decir, está equivocado. Porque separado de Dios nada podemos hacer. Con Dios todo lo podemos hacer, pero separado de Dios nada. Entonces, cuando tratas de separarte de Dios creyendo en tu autosuficiencia, tú entras en un error garrafal que tarde que temprano eres destruido también. Pero cuando tú crees en la palabra de Dios, la palabra de Dios es positiva. Cuando dice que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, ese es como usted poner una multiplicación y la base es 0. ¿Cómo da eso? Multiplique 0 por ¿qué da? Entonces dígale al que está a su lado, Dios es experto, que agarra el 0 y de la base siendo 0, Él es tan impresionante, poderoso, que de la base de 0 multiplica. Eso no lo hace nadie, pero Dios lo hace. Entonces, cuando usted no tenga ninguna fuerza, vaya a la presencia de Dios, escucha la voz de Dios y el 0 se va a convertir en una base poderosa para multiplicar.
Lo reciben. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17. Lo van a leer fuerte esto. Entonces lo primero es escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Si atiendo atentamente a la voz de Dios, ¿qué me va a pasar? Me va a perseguir. Segundo, ahora el segundo, ahí está aquí. Porque el Señor, vamos, repítelo duro. Porque el Señor, ese es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. Ahora, la pregunta sería: ¿puede decir alguien que está el Espíritu de Dios allí y anda sin libertad? ¿Qué hará falta? Si dice la Biblia que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, hay momentos y ambientes donde el Espíritu del Señor no está. Porque donde está el Espíritu del Señor, entonces usted no puede reclamar sin la revelación de la palabra. Usted, en vez de reclamar su libertad, lo primero que tiene que decir: ven, Espíritu de Dios, derrámate sobre mi vida. Mire, cuando el Espíritu Santo empieza a invadir el ser completo de una persona, espíritu, alma y cuerpo, es invadido por completo. ¿Cómo hacemos que el Espíritu Santo nos invada por completo? En obediencia y en sujeción. El Espíritu Santo se derrama sobre nosotros. Y cuando el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, empiezan a ocurrir cosas tan impresionantes que usted no puede resolver de la noche a la mañana. El Espíritu Santo lo hace. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que permitir que el Espíritu Santo no simplemente esté alrededor mío, sino que tengo que pedir al Espíritu Santo que venga y se pose sobre mí, porque ese es el mayor nivel de presencia del Espíritu Santo en un ser humano. Cuando el Espíritu Santo se posa sobre nosotros, es el nivel de gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mientras tanto, el Espíritu Santo puede ser tu compañero, te acompaña a todo lugar. El Espíritu Santo te puede guiar. El Espíritu Santo puede ir delante y tú puedes ir pendiente de sus pasos, y puede el Espíritu Santo guiarte y llevarte hasta cierto lugar. Pero tú sabes lo impresionante cuando tú dices: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios. Esa fue la palabra que dijo Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Imagínate, estaba empapado completamente de la presencia del Espíritu Santo. Pero aparte de estar ungido por la presencia del Espíritu Santo, el Señor estaba queriendo decir: yo estoy completamente sometido a tu voluntad. Ya mi ser interior y mi ser exterior, mi mente y mi corazón, mi alma y mi espíritu se sometieron por completo a tu voluntad. Ya yo no vivo, sino que el Espíritu de Dios vive dentro de mí y toma el control total de mí. Cuando tú llegas a ese nivel, dígale al que está solo, cuando tú llegas a ese nivel de rendición completa, el Espíritu Santo te toma. Y cuando el Espíritu Santo te toma, escúcheme con atención. Cuando el Espíritu Santo te toma, es tan impresionante lo que empieza a ocurrir, que tu mente no tiene otro pensamiento que su gloria, su presencia. Yo quiero profetizar sobre ustedes que ustedes van a caminar en un ambiente de gloria, que no van a querer que nada los saque de ese ambiente.
van a andar por las calles y van clamando, van adorando, van sirviendo, van decretando, van cantando, van adorando. La gente va a decir: esto está loco. Eso se llama avivamiento. Eso se llama avivamiento. El avivamiento va a venir sobre nuestras vidas, que no vamos a querer salir de ese ambiente. Invádeme tu gloria, que tu gloria me invade. Y empiezas a adorar, y empiezas a adorar. Y vas por las calles y vas adorando, y vas por las calles y vas clamando, y vas por las calles y vas decretando. Y de repente la gente empieza a decir: es que no sirve. Y tú empiezas a decretar, a confrontar esa mentira, y dices: sí va a servir. Venezuela se levanta en un gran avivamiento. Venezuela se restaura. Venezuela se restaura. La economía de Venezuela se restaura. Y empieza a profetizar. Nunca más te tiene que salir de tu boca la queja ni la murmuración, sino que va a salir de tu boca palabra de fe, palabra de decreto, de cambios que van a transformar la nación. Y tú vas a empezar a ver los cambios de Dios en tu casa, en tu vida, en tu salud, en todo lo que tú emprendas, porque fuiste invadido por la presencia sobrenatural del Espíritu Santo. Y esa presencia de Dios no te va a permitir confesar cosas diferentes a lo que Dios dice. Y va a empezar una ola de avivamiento, porque ustedes serán protagonistas diarios de la manifestación de Dios. Mire, estoy como Capriles. Mire, escúcheme. Abrace al que está sola, dígale: tú tienes la autoridad para cambiar el ambiente de tu casa. Tú tienes la autoridad para cambiar el ambiente de tu casa. Tú tienes la autoridad. Vamos, señálele y diga: tú quieres, lo cambia. Si tú quieres, lo cambia. Si tú quieres, lo cambia. Entonces, ¿qué debo hacer? Escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios. Dígale al que está a su lado: deja de escuchar tanto al diablo. Mire, hay iglesias que desde que entran hasta que salen: hermano, porque el diablo, mire el diablo y el diablo. Y yo, ¿será que son evangélicos o son satanistas? Porque desde que uno entra hasta que sale el diablo, y adoran más al diablo que a Dios. Dígale al que está a su lado: ese bicho sucio y feo tiene que irse de este lugar. Y ni siquiera lo nombramos, porque aquí está la presencia de Dios, y donde está la presencia del Espíritu Santo hay libertad. No hay cabida para nombrarlo. Aquí el único nombrado se llama el Dios Todopoderoso. La presencia de Dios es lo que habita en este ambiente. Hay otra gente que lo que le gusta es excusar su falta de escuchar a Dios, y solamente saben conocer al enemigo. Hermano, lo que pasa es que el enemigo se me ha levantado, para no decir el diablo. El enemigo se me ha levantado y me tiene. Eso como que es una vergüenza para un cristiano. Porque si usted está diciendo que el enemigo lo tiene pisoteado, que lo tiene golpeado, que lo tiene maltratado, que lo tiene en el piso, eso está demostrando que usted no ha entendido la autoridad que tiene. Porque cuando tú empiezas a entender la autoridad que tienes, dice la Biblia que Él te ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Usted sabe lo que se llama hollar: es abrir un hueco, enterrarlo, más que enterrarlo, y pisotearlo. Dígale al que está a su lado: ¿hasta cuándo te vas a dejar dar tanto por el enemigo y no te levantas? Y tú le das y le das y le das, y en el área donde Él te dio, allí usted le va a empezar a dar hasta que usted se levante. Y después que usted gana, escúcheme, después que usted gana y ese lo ve,
la carrera que pega es grande. Porque ahí viene el que me dio. Ahí viene el que me venció. José, usted se va a levantar sano y vas a ministrar sanidad a la gente que estaba desahuciado, la gente que estaba enfermo. Dios te entrega una autoridad. Usted ha preguntado: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué esta situación? Escúchame lo que el Señor te dice: es porque el nombre del Señor será glorificado en tu vida, en tu casa, en tu familia. El nombre del Señor será glorificado en el área donde hemos sido pisoteados, donde hemos sido avergonzados. Allí Dios es experto en levantarte para que tú puedas derrotarlo. En esa área nosotros tenemos autoridad cuando lo hemos vencido. Dígale al que está a su lado: no se deje vencer por ninguna circunstancia. Levántese. Si tiene que levantarse en ayuno, hágalo. Si tiene que levantarse en oración, hágalo. Si tiene que levantarse en vigilia, hágalo. Pero es que no nombran vigilia. Es que no necesitan nombrar una vigilia para que tú te levantes. Tú tienes que nombrar la vigilia para que la vigilia ocurra en ti. Y cuando ocurre el nivel del sacrificio, diga conmigo: el nivel del sacrificio quebrantará el reino de las tinieblas que se ha opuesto para que yo avance y tendré victoria. ¿A quién más le interesa la libertad sino al que está preso? Sí, el que está preso. Porque si el que está preso no quiere ser libre, por más que lo saquen, no quiere. Entonces necesita desear la libertad. Voy a otro texto. Con esto voy terminando. Juan capítulo 8, versículo 36. ¿Qué dice? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Repítalo más fuerte. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo no puedo ser libre en algunas áreas, porque el Señor no va a actuar en algunas áreas. Dios va a actuar en todas las áreas, pero en el área donde yo no tengo revelación, el enemigo gana ventaja. En el área donde yo no tengo conocimiento, el enemigo abusa de mí por causa de yo no conocer esa verdad. Pero en el área donde la palabra de Dios se revela a mi vida, en esa área yo camino en libertad. Por ejemplo, yo tengo que empezar a investigar, hacer una lista de las cosas que me han estado perturbando, que me han estado dañando. Pero aparte de orar por eso que me ha estado haciendo daño, yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me dé la revelación. Anote eso, que me dé la revelación. ¿Cómo puedo yo recibir revelación de esta área? De repente estás endeudado, estás que no haya que hacer. Empecé a orar por eso y yo digo: Dios, yo tengo que salir de esta maldición de la deuda. Esto tiene que reventarse, tiene que romperse, tiene que irse de mi vida. Y empecé a trabajar más duro, y empecé a trabajar de día, y empecé a trabajar de noche, y empecé a trabajar de madrugada. Y cuando empecé a trabajar de día, de noche, de madrugada, usted sabe qué pasó. La deuda incrementó más. Igualito todo. Dígale al que está a su lado: tú tienes que pedir la revelación para tu problema. Porque a veces trata de resolver con tu fuerza. Dígale: trata de resolver con tu fuerza. Vamos, tóquelo y dígale: trata de resolver por tu fuerza. Trata de resolver por tu fuerza. Diga: no es con espada. Diga: no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, es con mi espíritu, es con mi espíritu, es con mi espíritu. Vamos, mueva al que está a su lado y dígale: es con el Espíritu de Dios. Terminé reventado y peor. Y otra vez: Señor, ¿qué hago?
Dígale al que está a su lado, hasta que se te agoten tus ideas. Dios te va a revelar la palabra. Diga, Dios te va a revelar la palabra. Y la palabra de Dios, cuando se te revele, dígale, va a venir la provisión, va a venir la salida, y vas a empezar a tener victoria en todo lo que tú hagas. Yo voy a escribir un libro de cómo salir de las deudas. Y voy a cancelarle deuda a mucha gente. Porque eso es la maldición más terrible que puede tener un ser humano. Y voy a trazarme una meta de que aquí en esta iglesia no debe haber ninguna persona endeudada. Porque el que debe está esclavo a quien le debe. Y nosotros estamos esclavos. Dígale al que está a su lado, vamos a enfocarnos. Y aquí va a venir una unción de prosperidad tan violenta que vamos a ver milagros financieros de una forma sobrenatural. No va a haber nadie endeudado. Dígale al que está a su lado, no va a haber nadie endeudado, porque la unción del Espíritu Santo va a romper, dígale, va a romper todo yugo de esclavitud, de deuda, y vamos a salir victoriosos. Diga, vamos a salir victoriosos. Pero ¿qué tengo que hacer? Diga, ¿qué tengo que hacer? Dígame duro, pastor, ¿qué tengo que hacer? Pastor, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero salir de esa maldición. Yo le voy a decir lo que debe hacer. Trabajar, eso es una orden. Eso no debe ser una carga. Trabajar es una orden. Dígale al que está solo, todo el mundo tiene que trabajar. Porque el que no trabaje, que tampoco coma. Dígale al que está a su lado, van a pegarte la dieta más fuerte en estos días si no trabajan. ¿Ah? Se me pusieron bravos algunos, pero bueno, no importa. Entonces hay que trabajar. Pero aparte de trabajar, diga conmigo, hay que aprender los principios financieros del reino. Vamos, levante su mano y diga, tengo que aprender los principios financieros del reino. Diga, tengo que aprender los principios financieros del reino. Los principios financieros del reino me van a traer recompensa. Diga, y uno de los principios financieros del reino que nosotros tenemos que tener se llama administración. Dígale al que está solo, administración. Y diga, y el hueco está allí, el problema está allí. Dígale al que está solo, usted recibe plata. Vamos, dígale con ganas, usted recibe bastante dinero. El problema es que te vuelves loco con el poco dinero que recibes. Y cuando te das cuenta no tienes nada. Y cuando te das cuenta terminaste lo poco que tenías y quedaste más bien buscando prestado. Y allí es que empieza el problema de la deuda. Dígale al que está a su lado, vas a tener que aprender a ahorrar. Diga, vas a tener que aprender a administrar. Vas a tener que aprender a tener prioridades. Y las prioridades, cuando tú empiezas a tener prioridades, empiezas a ver la bendición de Dios fluir en tu vida. Dígale, Dios te ha bendecido. No vengas a reclamar que Dios no te ha dado. No vengas a reclamar que Dios no te ha bendecido. No vengas a echarle la culpa a Dios. El problema somos nosotros. Dígale al que está a su lado, el problema somos nosotros. Volvemos locos. Y cuando, ay, santo, varón, préstame. ¿Quién tiene la culpa? La vaca. Diga, nosotros. Dígale al que está a su lado, bien serio, con la cara de serio que tenga. Dígale, vas a dar cuenta de todo lo que Dios ponga en tus manos.
de cada medio, de cada bolívar, de cada dólar. Vas a dar cuenta delante de Dios. No te vas a presentar después diciendo: es que tú no me bendijiste. Dios te va a pegar un grito y te va a decir: te bendije, pero tú fuiste mal administrador. Lo primero que hace un administrador del reino, diga, lo primero que hace un administrador del reino es lo primero para Dios. Y cuando yo consagro lo primero para Dios, lo demás es bendecido. Lo primero es consagrado para Dios y lo demás es bendecido. Y mi bendición está segura. El 90 que me queda es mejor que el 100 maldecido. Es mejor 90 bendecido que el 100 sin la bendición de Dios. Dígale al que está solo: vamos a tener libertad financiera. Aprenda a administrar. Dígale: no se vuelva loco. En los próximos días se van a desatar milagros. Yo estoy profetizando que en los próximos días se van a desatar milagros, milagros financieros. Hay gente que han estado pidiendo al Señor nuevas oportunidades. Hay gente que le están diciendo: Señor, dame una oportunidad nueva. Dame una nueva oportunidad. Dame una nueva oportunidad. Dame una nueva oportunidad. Dios te dice: te voy a dar una nueva oportunidad. En tu negocio, en tu finanza, van a empezar a incrementarse una forma milagrosa. Viene una unción de milagro financiero. En los próximos días tú vas a ser promocionado en tu finanza. Pero dice el Señor: aprende a ser fiel a Dios en tu diezmo, en tus ofrendas. Aparta lo primero para Dios. Y allí comienza una buena administración del reino. Y luego vas a empezar a tener cuidado con todas tus finanzas. Diga: una buena administración. Le das a Dios. Después que le das a Dios, cúbrelo de tu familia, porque es el orden. Dígale al que está solo: primero Dios, después la familia. Y como la bendición es tan grande, vas a poder bendecir la gente que te rodea. La gente que te rodea. Vamos, dígale de nuevo: primero Dios. Hágalo con ganas. Primero Dios, después la familia, y después bendice a todo el que te rodea. Vamos, dígale al que está a su lado: es un desorden bendecir a la gente y no bendecir a la familia. Diga: es un desorden, y ese orden tiene que llegar a nuestras vidas. Vamos, abraza al que está a su lado, dígale: vamos a ordenarnos. Primero Dios. Vamos, dígalo de nuevo: primero Dios, después la familia, y después de la familia entonces empezamos a repartir para los demás. Pero primero, segundo y tercero. Escúcheme, de eso tercero usted tiene que sacar algo que se llama ahorro. Dígale al que está a su lado: usted tiene que tener ahorro. Pastor, de broma da para alcanzar para la comida y voy a ahorrar. Dígale al que está a su lado: vas a tener ahorro. Vas a tener ahorro. Vas a tener ahorro. Vas a tener ahorro. Vamos, dígale: vas a tener ahorro. Muévale la cabeza y dígale: pero el ahorro que usted va a tener ahora va a ser diferente al ahorro de hace años. Antes usted abría una cuenta de ahorro en el banco Caroní, en el banco que sea, y usted llegaba y empezaba a sacar. Si ganaba 30,000, 5,000 para el ahorro. Eso no funciona ahora. Dígale al que está a su lado: va a ahorrar en cosas que le produzcan. Diga: va a ahorrar en cosas que le produzcan. Vamos, dígale: vas a ahorrar en cosas que le produzcan. Y te vas a convertir en un pequeño empresario. Ahorra en azúcar
bolsita de teta y culé, y empiezas a meter el ahorro en la nevera, y ese ahorro en la nevera lo multiplica, lo vende, y vas a empezar a tener productividad. Diga, tu ahorro va a dar más que antes. ¿Por qué? Porque lo vas a meter en la nevera. Esos 5,000 lo metes en la nevera, lo congela y luego lo vende. Agarre el ahorro y multiplíquele. Dígale, agarre el ahorro y multiplíquelo. Te estoy hablando de la libertad que Dios quiere traer para esta iglesia. La libertad espiritual, la libertad física y la libertad económica. Dios trae para esta iglesia libertad. ¿Lo reciben o no lo reciben? ¿Lo reciben? Entonces dígale, cambie ese sistema de ahorro que no te servía para nada. Centro de Avivamiento, Casa de Dios, presentó al apóstol Magdiel Morillo